Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 5, las leyes contra los no judíos, continuación, actitudes hacia el cristianismo y el islam. En lo que se acaba de exponer, se han ofrecido de pasada varios ejemplos de las actitudes rabínicas hacia estas dos religiones. Pero será útil resumir aquí estas actitudes. El judaísmo está imbuido de un profundísimo odio hacia el cristianismo, combinado con ignorancia al respecto. Esta actitud empeoró claramente con las persecuciones cristianas a los judíos, pero en gran medida es independiente de ellas. De hecho, data de la época en que el cristianismo aún era débil y estaba siendo perseguido por los judíos, entre otros, y era compartida por judíos que nunca habían sido perseguidos por cristianos o a los que estos últimos incluso ayudaban. Así, Maimónides fue sometido a persecuciones musulmanas por el régimen de los almohades y escapó primero al reino de los cruzados, el reino de Jerusalén, pero esto no alteró en lo más mínimo sus opiniones. Esta actitud profundamente negativa se basa en dos elementos fundamentales. Primero, en el odio y en calumnias maliciosas contra Jesús. La perspectiva tradicional del judaísmo sobre Jesús debe, por supuesto, distinguirse nítidamente de la absurda controversia entre antisemitas y apologetas judíos sobre la responsabilidad de su ejecución. La mayoría de los modernos expertos en aquel período admiten que debido a la falta de fuentes originales y contemporáneas, a la tardía composición de los evangelios y a las contradicciones que entre ellos hay, no se dispone de un conocimiento histórico exacto de las circunstancias de la ejecución de Jesús. En todo caso, la noción de una culpa colectiva y heredada es a la vez maligna y absurda. Sin embargo, de lo que se trata aquí no es de los verdaderos datos sobre Jesús, sino de los informes inexactos e incluso difamatorios que hay en el Talmud y en la literatura post-talmúdica, que es lo que creyeron los judíos hasta el siglo XIX y muchos, en especial en Israel, siguen creyendo. Porque estos informes desempeñaron sin duda un papel importante en la formación de la actitud judía hacia el cristianismo. Según el Talmud, Jesús fue justamente ejecutado por un tribunal rabínico por idolatría, por incitación a otros judíos a la idolatría y por desprecio a la autoridad rabínica. Todas las fuentes judías clásicas que mencionan su ejecución se muestran muy orgullosas de asumir la responsabilidad. En el relato talmúdico, a los romanos ni siquiera se los menciona. Las versiones más populares, que aún así se tomaron muy en serio, como el famoso Toldot Yeshu, son aún peores, ya que además de los crímenes antedichos, le acusan de brujería. El nombre mismo de Jesús era para los judíos un símbolo de todo lo que es abominable, y esta tradición popular sigue viva. Nota. La forma hebrea del nombre Jesús, Yeshu, se interpretaba como un acrónimo de la maldición
que su nombre y su memoria se erradiquen, que se usa como forma extrema de insulto. De hecho, los judíos ortodoxos antisionistas como Neturei y Carta se refieren a veces a Herzl como Herzl Jesús, y he encontrado en escritos sionistas religiosos expresiones como Nasser Jesús y más recientemente Arafat Jesús. Fin de nota. Los evangelios asimismo se detestan y no se permite citarlos, por no decir enseñarlos, ni siquiera hoy en día en las escuelas judías de Israel. En segundo lugar, por razones teológicas, la mayoría arraigadas en la ignorancia, el cristianismo como religión está clasificado por la enseñanza rabínica como idolatría. Eso se basa en una burda interpretación de las doctrinas cristianas de la Trinidad y la Encarnación. Todos los emblemas y representaciones pictóricas cristianas se consideran ídolos, incluso por parte de aquellos judíos que literalmente adoran papiros, piedras o pertenencias personales de hombres santos. La actitud del judaísmo hacia el Islam es frente a esto relativamente moderada. Aunque el epíteto más común de Mahoma era el de loco, Meshuggah, esto no era ni de lejos tan ofensivo como pueda sonar hoy en día y en todo caso palidece frente a los términos insultantes que se aplican a Jesús. De modo similar, el Corán, a diferencia del Nuevo Testamento, no está condenado a la hoguera. No se honra de la misma manera que la ley islámica honra los papiros sagrados judíos, pero recibe el trato de un libro corriente. La mayoría de las autoridades rabínicas coinciden en que el Islam no es idolatría, aunque ahora hay líderes de Gush Emunim que prefieren pasar esto por alto. Así pues, la halajá decreta que los musulmanes no han de recibir por parte de los judíos peor trato que los gentiles corrientes, pero tampoco mejor. De nuevo, Maimónides puede servir a modo de ilustración. Afirma explícitamente que el Islam no es idolatría y en sus obras filosóficas cita con gran respeto a muchas autoridades filosóficas islámicas. Fue, como yo he mencionado, médico personal de Saladino y su familia, y por orden de éste fue nombrado jefe de todos los judíos de Egipto. Sin embargo, las reglas que establece en contra de salvar la vida de un gentil, salvo con el fin de evitar peligro a judíos, tienen idéntica validez para los musulmanes.